Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Lucas capítulo 4, verso 14 al 30. Leo el 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Estoy en el capítulo 4, verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos el verso 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oremos. Padre, tú que estás en los cielos, te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar una vez más delante de tu trono, dándote gloria y honra por lo que has hecho en nuestras vidas. Nosotros reconocemos que aunque no te vemos, sabemos que estás aquí por tu Espíritu. ¿Qué privilegio tenemos? Que nosotros, seres mortales, tus criaturas, podamos acercarnos delante de ti en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Por la fe nosotros creemos que tu palabra la has dejado escrita y en la forma en que tú nos hablas. Es una realidad que de manera providencial tú permites muchas veces y nos hablas de manera diferente por cosas específicas, pero no es tu fin. Tú has dejado tu palabra y ella es suficiente para poder instruirnos y hablarnos a nuestros corazones. Y por eso hoy nosotros te rogamos que nos ayudes en nuestra debilidad para poder escuchar tu voz por medio de tu palabra. Que ella nos sacie, que ella nos alimente, que ella nos bendiga. Y rogamos que si hay alguien que todavía no ha escuchado tu voz, permite que hoy por medio de la exposición de tu palabra venga a oírte a ti, a arrepentirse de sus pecados y venir a disfrutar de lo que podemos nosotros encontrar en ti. Gracia y salvación. Tuya la gloria, oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Quisiera empezar esta enseñanza haciéndole una pregunta. ¿Qué esperas de Él? ¿Qué esperas tú del Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Ponte a pensar, quiero llegar a tu razonamiento y piensa por un momento. Por un momento olvídate un poco de la religiosidad. Por un momento olvídate un poco de lo que se hace en la iglesia
Y piensa tú en este momento, ¿quién es Jesús para ti? ¿Y qué esperas tú de Él? ¿Qué esperas de Él? Este evangelio, amados hermanos, está escrito bajo un contexto judío. El Señor Jesús, su nacionalidad fue judío de la región de Judá, y llegó a Israel, se presentó allá, y ellos, los judíos, tenían una cosa, era que tenían su historia. Ellos sabían de dónde venían. Un judío se le podía hablar de su historia y conocía su historia. Miren, aquí en Colombia, por ejemplo, muchos podríamos decir no izamos la bandera porque no tenemos identidad. Otros ni siquiera sabemos, no sabemos la historia de quienes nos conquistaron y por qué somos colombianos. Otros incluso, si yo le preguntara a usted, dígame por favor el nombre de su tatarabuelo, ni siquiera eso lo conoce. Escasamente conocemos nuestros abuelos y otros no saben ni siquiera el nombre de su papá. Pero un judío conocía su historia, un judío conocía sus leyes, lo que Dios le había dado, sus leyes civiles, ceremoniales y sacerdotales. Los judíos conocían sus cánticos, ellos cantaban. Cuando usted va a la Biblia y encuentra el libro de los Salmos, eso era lo que ellos cantaban. Ellos se sabían los cánticos de memoria, así como usted y yo nos sabemos algunos cánticos de memoria, como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ellos se sabían sus cánticos, su sabiduría, lo que escribió Salomón, pero también tenían sus escritos proféticos. Ellos sabían que Dios había usado personas mortales, comunes y corrientes que hablaban de parte de Dios. Escuchaban a Dios y Dios transmitía su voz a través de ellos y a ellos se les llamó los profetas. Las profecías, esos profetas hablaron de parte de Dios y esas profecías, algunas de ellas se habían cumplido. Otras estaban por cumplirse y con respecto al Mesías, ¿qué esperarían de él? Los profetas habían dicho que vendría un Mesías que los libraría y que sería un nuevo rey, que los gobernaría y los sacaría de la opresión que estaban viviendo. Pero yo me pregunto a un judío, ¿qué esperaría de su Mesías? ¿Qué esperarían de aquel que los profetas estaban diciendo vendrá un Salvador? Alguien que los va a liberar de todo lo que están viviendo. Bueno, los profetas y específicamente el profeta Isaías había hablado algo con respecto al Mesías, pero ¿cómo lo esperaban? ¿Cómo esperaba un judío a ese Mesías? ¿Cómo esperaba a ese hombre que el profeta Isaías dijo, vendrá en el futuro uno que va a ser el Mesías, va a ser el rey? ¿Qué esperarían de él? Y por eso partí diciendo, ¿qué esperas tú del Señor Jesús? ¿Quién es él para ti? Y por eso, entendiendo este pequeño contexto del libro de que estamos exponiendo, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y siguiendo esta exposición, ¿qué nos narra Lucas? Por eso he titulado esta enseñanza, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Cuál es el título? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ahora, ¿qué nos sigue narrando el evangelista? Cuando usted va al libro de Lucas, el libro de Lucas nos viene narrando que el Señor Jesús, por un lado, se bautizó. Hechos en Lucas capítulo 4. Él se bautizó y es reconocido por Dios Padre, donde una voz de manera pública, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Miren el evento, los judíos esperaban un Mesías dado por Dios, donde lo liberara de la esclavitud que estaban viviendo. Y el Señor Jesús un día va al río Jordán y Juan Bautista lo bautiza.
una paloma desciende sobre él, el Espíritu Santo, y se escucha una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Lucas nos ha narrado que este personaje que apareció en la historia llamado Jesús no es cualquiera. Es un hombre que Dios está diciendo: en él me complazco. Él es Dios, él es el Rey esperado. Pero por otro lado, en la enseñanza pasada vimos el momento en que el Señor Jesús empieza su ministerio. ¿Recuerdan? Él empieza su ministerio y hay algo particular. El mismo Espíritu Santo de Dios lo lleva al desierto, y estando en el desierto dice que es probado por Dios, pero por otro lado es tentado por el diablo. Pero en esa tentación, la mejor herramienta defensiva y ofensiva que tiene el Señor Jesús, ¿cuál fue para defenderse ante el diablo? La palabra de Dios. El Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, la mejor arma defensiva y la mejor arma ofensiva que tiene el Señor Jesús, y por ende nosotros, en las Escrituras. Y es precisamente lo que el evangelista usará para seguir contando la historia. Recuerde que Lucas se tomó la tarea de investigar y escribir todo lo que del Señor Jesús había ocurrido. Qué importantes son las Escrituras, la Biblia, para el buen entendimiento de lo que es y de lo que hace, de lo que podemos esperar del Señor Jesús. ¿Cómo vamos a ver este texto de Lucas capítulo 4, verso 14 al 30? En 3 puntos, usted que le gusta tomar nota. Primer punto, la condición de ese personaje y su propósito. La condición y su propósito. Número 2, la lectura de las Escrituras y el cumplimiento. Y tercero, sus oyentes y sus reacciones. Sus oyentes y sus reacciones. ¿Qué nos sigue narrando o qué nos sigue contando Lucas? Vayan por favor a Lucas capítulo 4, verso 14. Miremos la condición y su propósito. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿Cuál es la condición? Mire lo que dice Lucas 4, 14. ¿Están conmigo ahí? Y Jesús, mira lo que dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea. Y difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Qué nos está diciendo? Que este hombre, Lucas se toma la tarea y dice: miren, este hombre que allá en el Jordán, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Dice que va ahora a Galilea. Llega a Galilea. ¿Dónde queda Galilea, pastor? Bueno, Galilea tenemos el sur, que es Judea, capital Jerusalén. Está Samaria, más al norte, capital Israel, luego Samaria, y luego arriba está Galilea, el norte, límites con Siria. Nos dice la Escritura que el Señor volvió en el poder del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu de Dios estaba sobre él, y la fama en el norte de Israel se había difundido. ¿Por qué? Ya más adelante lo vamos a ver. Este personaje Jesús, nos dice Lucas, era un personaje hasta este momento importante. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 15. Alguien que lo lea. ¿Qué dice? Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cuál es su propósito? El propósito del Señor Jesús dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado ¿por quién? Por todos. Mire, el Señor Jesús, o este Jesús que Lucas está narrando, nos dice que uno de sus propósitos, la condición que tenía era que estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero nos dice también, por otro lado, que uno de sus propósitos era enseñar. Su propósito era enseñar en las sinagogas. Pastor, ¿y qué es una sinagoga?
Una sinagoga era un lugar que usaban los judíos para ahí reunirse y ser enseñados en la palabra de Dios. Pero nos dice también que era glorificado o honrado por todos. Hermanos, para el buen entendimiento de lo que los profetas habían anunciado, era necesario enseñar, y era lo que el Señor Jesús hacía. Él, en otras palabras, se dedicaba a enseñar las escrituras. Escuchen esto, y es muy importante. Una cosa es predicar la Biblia, otra cosa es enseñar la Biblia. Y yo quiero llamar la atención de manera aplicativa aquí. Y es que muchos se han acostumbrado solo a que les prediquen la Biblia, pero no están dispuestos a sacar tiempo para ser enseñados en la Biblia. El Señor Jesús no solamente predicaba la Biblia, sino que también la que, hermanos, la enseñaba. Así que bueno, teniendo este conocimiento, la condición del Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y su propósito era enseñar. Miremos la lectura y su cumplimiento. Verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como de costumbre y se sentó ¿qué? A leer. Muy bien, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dejémoslo hasta ahí. Mírenme acá. Se está contando la historia, está escribiendo su evangelio y dice que este Jesús va a Galilea y específicamente viene a una ciudad llamada Nazaret. Nazaret era donde él se había criado. Y yo quiero que usted y yo pensemos en esto. En un lugar donde nos vieron nacer, en un lugar donde nos vieron cómo actuábamos, en un lugar donde nos vieron cómo jugábamos, cómo nos comportábamos, cómo nos va a ver la gente. Voy a llamar la atención. De repente, una persona se crece en el barrio, es jugador de fútbol, o de repente ha hecho maldades, o de repente es buen hijo o mal hijo. Pues cuando crece, la gente del barrio sabe quién era él. Y eso le pasa al Señor Jesús. Él fue a su ciudad donde creció. Pero mira lo que dice: y en día de reposo. ¿Qué significa día de reposo? En un día de descanso, en un sábado, en un Shabbat. En día de descanso dice que él entró a la sinagoga. Una sinagoga donde los judíos iban a guardar el día del Señor. Pero me llama la atención que Lucas dice en el verso 16, mire lo que dice: entró en la sinagoga ¿cómo? Conforme a su costumbre. Aquí vemos que este Jesús que está narrando Lucas, este Jesús tenía como costumbre el día sábado congregarse. Es decir, él llegó a su ciudad natal o a su pueblo natal, y el día del Señor no dijo: yo estoy de vacaciones, vengo a visitar a mi familia, vamos a compartir un rato, vamos a hacer una mesa de carpintería, venga, los enseño. No, como era de costumbre, él guardaba el día del Señor. Él fue a la sinagoga, y estando en la sinagoga, nos dice la escritura que se levantó a leer. Hermanos, un judío tenía la costumbre, o es menester, que la lectura se hace de pie. La enseñanza se hacía sentado. El maestro enseñaba era sentado. Esa era la costumbre judía. No como hoy en día que nosotros nos ponemos de pie y enseñamos. Pero por un lado entonces llamó la atención que el Señor Jesús por un lado entra a la sinagoga a guardar el día de reposo, y para él eso era una ¿qué? Costumbre. Era una costumbre.
y se levantó a leer. Verso 17 de Lucas 4. Mire lo que dice. Y se le dio el libro del profeta ¿qué? ¿Y qué más dice? El Espíritu de Dios está sobre mí. Amigos hermanos, a los invitados o a un miembro de una sinagoga se le daba el privilegio de hacerlo. ¿Qué se le daba el privilegio de hacerlo? De que leyera un libro de las Escrituras. Lo importante era leer la palabra de Dios. El centro de la reunión era la palabra de Dios. Pero miren, en ese tiempo no existían los libros así como usted y yo los tenemos hoy en día. Eran rollos. Así que había un maestro de ceremonia del culto. Y ese maestro entonces llegaba. Y si había alguien, entonces le entregaba el rollo. Y ese hombre abría el rollo y leía donde él quería leer. En ese tiempo la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Él leía simplemente. Así que el Señor Jesús le entregan el rollo, ¿sí? Y habiendo abierto el libro, él halló, el Señor Jesús halla un lugar. Y miren lo que dice el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Y qué más dice? Amados hermanos, si vemos nuestras Biblias, él está leyendo Isaías capítulo 61, verso 1 al 2. Al Señor Jesús se le da la opción de entrar a una sinagoga y leer el rollo. Cuando él lee el rollo, él abre ese rollo y encuentra el texto de uno de sus profetas que habían dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, Dios ha puesto su Espíritu en él. Dice: por cuanto me ha ungido o me ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. El profeta Isaías años atrás había dicho que vendría un Mesías que daría buenas noticias específicamente a los pobres. Pero también dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? Es decir, el Mesías no solamente daría buenas noticias a los que tienen escasez económica y viven en la pobreza, sino que ese Mesías también estaría sanando los que emocionalmente tienen problemas. Es decir, hermanos, que aquellos que tenían problemas emocionales en ese sentido, ese Mesías les iba a ayudar. Pero también, ¿qué más dice? A pregonar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Aquí habla de una libertad física. Resulta que los judíos, a veces por su mala administración, quedaban tan pobres que tenían que venderse como esclavos. Y ahora tenían que servirle a otros, pero sin pago. Hay gente que hoy en día dice: yo trabajo como esclavo, pero al menos te pagan. Pero en ese tiempo no había pago. Nos dice que el profeta dijo que ese Mesías iba a pregonar libertad ¿a quiénes? A los cautivos, o una libertad física. Así que habría una libertad emocional y había una libertad física. Pero dice: y a dar vista ¿a quiénes? A los ciegos. Bueno, y eso hace que todos los ciegos, cuando vendría el Mesías, les iba a dar la vista. Bueno, esto hace referencia a la libertad espiritual. Estaban en oscuridad. Ya tómelo como referencia Juan capítulo 8, verso 31. El Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué?
libres. Él traería libertad a través de su palabra. Pero también en Juan capítulo 9, verso 39, después de haber sanado un ciego físicamente, quiero llamar la atención a esto. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Juan 9:39. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Juan capítulo 9, verso 41, el Señor Jesús le respondió, dijo: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, que el Mesías, cuando dice que vendría a dar vista a los ciegos, está haciendo referencia a que la gente que está ciega espiritualmente pudiera, ¿qué? Ver espiritualmente. Y dice, y poner en libertad a los oprimidos. Miren, métanse en la historia. Yo quiero que usted, por favor, use su mente. Y hay una sinagoga, hay un lugar de judíos que están escuchando. Al judío visitante se le permitía leer, o a los miembros de esa iglesia, hablándolo de ese momento o de ese lugar, se les permitía leer, y él está leyendo. Es el Señor Jesús quien tomó el rollo y justamente lo abrió en ese texto. En Isaías capítulo 61, verso 1 al 2, si lo pudiéramos en términos de hoy. Pero ahora, ¿qué pasó? Vayan conmigo a Lucas 4:19. A predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Él está haciendo referencia, el profeta Isaías, que este Mesías hablaría de lo que dice Levítico 25:10. La profecía de Isaías 61, 1 al 2 e Isaías 9, 1 al 2. Este pasaje revela o describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo en que se cancelaban todas las deudas. Es decir, este Mesías, un judío tenía como costumbre, amados hermanos, de dejar libre a aquellos que estaban presos. Pero ellos estuvieron, a causa de su pecado en Babilonia, estuvieron esclavos. Y cada 50 años celebraba el año del jubileo. Y en ese jubileo se perdonaban todas las deudas. ¿Cómo se sentiría usted que esté debiendo hasta el alma? Y a los 50 años le digan, ya no debes nada. Eso era lo que pasaba. Pasaba eso. Se cancelaban todas las deudas, se liberaban a los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales, según Levítico 25. Si tú habías perdido tu casa, a los 50 años te la devolvían, porque era tuya, porque ellos se cuidaban como pueblo judío. Hoy en día, ¿usted ha visto un judío pobre? Es muy difícil ver un judío pobre. ¿Sabe por qué? Porque entre ellos se ayudan, porque eso es ley para ellos. Pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido. De ahí que Isaías quizás se refería a una mesiánica futura. El Señor Jesús, con audacia, anunció: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se proclamó como aquel que haría que estas buenas nuevas sucedieran, pero de manera que la gente era incapaz de entender. Mírenme acá. El Señor Jesús está diciendo, Isaías está usando Levítico para decir que hay liberación. Pues en mí, dice el Señor Jesús, ustedes pueden no esperar 50 años para ser libres. Ustedes en mí ya pueden ser libres. ¿Me estoy explicando? Miren lo que dice Lucas 4:20. Lucas 4:20. ¿Qué hizo él? Mire lo que dice. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas, ¿qué pasó?
Una vez más, miren la situación. El Señor Jesús lanza esa palabra, enrolla el libro, se lo entrega y se sienta. Y recuerde que en una sinagoga, cuando alguien se sentaba, ¿qué iba a hacer? Enseñar. La lectura se hacía de pie, la enseñanza se hacía sentado. Todos los ojos, cuando él hizo, todos dicen, oiga, ¿y ahora qué nos va a decir de este texto? Pues vaya sorpresa. Aquel niño, aquel joven que lo vieron, que estuvo entre ellos, miren lo que dice el verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo voy a poner el ejemplo de manera particular. Esto está quedando grabado, pero piensen por un momento que de repente, bueno, James ya va a llegar al 4º piso, pero para allá en el 3er piso, que en este barrio donde lo conocieron, que jugó, que lo vieron con tierra, con todo, y a la edad de 30 años diga, oiga, y se fue. Y de repente regrese a los 30 años a este barrio y diga, señores y señoras, yo soy el Mesías que tanto estaban esperando. Si yo conozco a David, yo conozco a Cristina, ¿usted qué viene aquí a decir? Yo conozco a la joyita que era usted. Me estoy explicando. Pero el Señor Jesús nos dice que Él enrolla el libro y lo que enseñó fue, hoy se ha cumplido esto que les estoy leyendo en medio de ustedes. Es decir, un profeta estaba diciendo que vendría un Mesías, pues el Mesías lo tienen al frente de ustedes. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Yo quiero decirles, si usted está ahí al frente, ¿qué diría? ¿Es fácil creer eso? Así que hemos visto, por un lado, la condición del Señor Jesús. Viene lleno del Espíritu Santo y su propósito, enseñar. Hemos visto la lectura, Él leyó las Escrituras y vimos su cumplimiento. Miremos un tercer punto. Sus oyentes o escuchas y sus reacciones. Miremos la reacción de ellos. ¿Qué pensarías de alguien que conocieras así? No es fácil creerlo, ¿cierto? Pero por eso es tan importante creer a lo que las Escrituras estaban diciendo. ¿Qué nos dice el texto? Vayan a Lucas 4:22. Mire lo que dice. Lucas 4:22. Dice, y todos, por un lado subraya esa palabra, y todos daban buen testimonio de él. O sea, le estaba diciendo, ¿se está cumpliendo en mí este texto? Y todos ahí dicen, bueno, pues hablamos bien de él. Hablaban bien del Señor Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero por otro lado, ¿qué decían? ¿No es este el hijo de José? ¿Nota? O sea, por un lado dicen, oiga, este con lo que hace nos demuestra que es el Mesías. Pero ¿no es este el hijo de José? Oiga, ¿este no es el hijo de Alfonso? Y viene a decir que es el Mesías. Me estoy explicando. Sus obras demuestran que es el Hijo de Dios, pero físicamente les hace dudar. Físicamente no lo creían. Y mira lo que dice el verso 23. Él les dijo. Nota, estamos en Lucas capítulo 4, verso 23. Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, ¿qué? Cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí una en tu tierra. Resulta que la gente decía y había escuchado que en Capernaum había hecho milagros, prodigios, señales. Los enfermos eran sanados, los cocos, los ciegos, todo estaba ocurriendo. Y los de su pueblo le dicen, oiga, pues nos gusta lo que enseña. Sus obras demuestran que es el Mesías, pero es que nosotros sabemos que tu papá es el carpintero. Y el Señor Jesús les dice, bueno, sin duda ustedes me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué estaban esperando esos judíos que lo estaban escuchando? Que les hiciera un ¿qué? Milagro.
Es decir, te vamos a creer si tú nos haces un milagrito. Y yo quiero decirte, tú que has venido hoy, tú que estás escuchando este mensaje, ¿quién es Jesús para ti? Aquel que te hace el milagrito, aquel que dice, si vengo a Cristo mi vida cambia. Si me cambia mi vida, me acerco a Él, si no, no. Si me cambia mis finanzas, si me cambia la familia. Y eso es lo que pasaba. Ellos estaban esperando un milagro del Señor Jesús. Ellos estaban pidiendo señales, pero el Señor les anima no tanto a lo que Él hace, sino crean a lo que las Escrituras están diciendo. ¿Qué usa el Señor para argumentar? Mire lo que dice el verso 24. Lucas 4:24. Y añadió. ¿Qué añadió? Él dice, sin duda ustedes dirán, haga un milagro. Pero por otro dice, añadió, de cierto os digo, que ningún profeta, ¿qué dice? El Señor Jesús le dice, mire, recuerden, ustedes saben su historia. Ningún profeta ha sido acepto en su propia tierra. Y el capítulo 4, verso 25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. ¿De dónde? Lo que el Señor Jesús les dice, mire, quiero argumentar algo. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él está haciendo referencia, usted que toma nota, Primera de Reyes, capítulo 17, verso al 1 al 8, en donde en Israel hubo sequía, no hubo agua durante 3 años. No llovió durante 3 años. Y Dios le dice al profeta Isaías que había muchas viudas que iban a morir incluso de sed y de hambre. Pero Dios solamente manda a Elías a aquella mujer viuda en Sarepta de Sidón, porque a Elías no le creían en su propia tierra. Ahora mire lo que dice el verso 27, apelando a Segunda de Reyes 5, del 1 al 14. Lucas 4:27, ¿qué dice? Y muchos que leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Oiga, el Señor Jesús dice, mire, ustedes están diciendo, oiga, creemos que usted puede ser el Mesías, pero usted es el hijo del carpintero. Y por un lado argumenta y dice, bueno, ustedes están pidiendo un milagro, pero por otro lado quiero argumentarles diciendo, ningún profeta es acepto en su propia ¿qué? Tierra. Le pasó a Elías. Y Dios solo lo mandó a una viuda. Pero le pasó también a Eliseo, otro profeta. ¿Y qué pasó con Eliseo? En la época del profeta Eliseo, habían muchos leprosos en Israel. Pero Dios le plació solo sanar a un leproso, a uno que no era del pueblo de Israel. Yo voy a ponerle un ejemplo. En su casa hay un poco de enfermos y tú tienes la oportunidad, tienes el poder de sanarlo. Podrían sanarlo. Y Dios te dice, como tú escuchas mi voz, no sanes a ninguno. El vecino está muriendo, ve y sánalo. ¿Cómo se vería eso? Y Dios le dice que a Eliseo le pasó eso. Vean el verso 27. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta ¿qué? Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán ¿qué? El sirio. ¿Noten? La mención del profeta Elías y Eliseo, amados hermanos, en el verso 27, tomo como referencia un comentario. No solamente explica por qué fue rechazado el Señor Jesús, el profeta, sino que también destaca la transferencia del reino del rebelde Israel a los gentiles. Las dos regiones, Sarepta, Sidón y Siria, eran predominantemente gentiles. Cierro la cita.
¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús dice, oiga, fue rechazado, pues ahora voy a los gentiles. Esa era como la transición que iba a haber. Miren lo que dice el verso 28, Lucas 4:28. ¿Cuál fue la reacción de sus oyentes? Al oír estas cosas, ¿qué dice ahora? Una vez más, todos, subraya esa palabra, todos. En la parte de arriba dice, todos creían. Ahora dice, todos en la sinagoga, ¿qué pasó? Se llenaron de ira. O sea, ellos le están diciendo, bueno, tú nos estás diciendo que eres el Mesías, tú eres el que nos está diciendo que nos vas a liberar, tú eres el que nos está diciendo que va a sacar la opresión, pues demuéstranoslo. Y el Señor Jesús dice, pues ¿sabe qué? Yo no lo puedo demostrar aquí a ustedes. Y ya les va a decir por qué no. Así que como no encontraron el milagrito del Señor Jesús, en esa sinagoga dice que todos se llenaron de ¿qué? Verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. En otras palabras, lo arrastraron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Amados hermanos, ¿qué querían hacer con el Señor Jesús? Querían matarlo. Voy a poner un ejemplo aquí en Bogotá. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y narro esto porque esto está siendo grabado. En Bogotá, Colombia, hay un edificio que se llama el Colpatria o el Bacatá. Piensen que el Señor Jesús lo llevaron allá al último piso y lo iban a despeñar. Pero en una montaña, ¿no? O Monserrate, algo así. Pero Monserrate, pues, no es... definitivamente era bien pendiente, por eso digo eso. Pero ¿qué dice el verso 30? Mas él, hablando del Señor Jesús, pasó en medio de ellos y ¿qué pasó? Mire, estos judíos que vieron a un hombre que creció con ellos, lo aceptan y dicen, oiga, hemos escuchado que tú haces milagros, prodigios, señales, y parece ser que sí, tú eres el Mesías. Pero cuando nos dices de que eso que Isaías dijo se está cumpliendo en ti, pues no lo creemos muy bien, porque nosotros vemos que tú eres el hijo de José. Y el Señor Jesús les argumenta desde la Escritura y dice, mire, Dios ha usado en la historia situaciones en las cuales parecen incoherentes, pero era de Dios. Como lo de la viuda con Elías, como del leproso con Eliseo. Ahora, ¿cómo podemos concluir esta enseñanza y cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy en día? Este mismo pasaje nos lo relata el libro de Marcos y me gustaría... ¿Por qué el Señor Jesús no pudo ahí hacer un milagro? O no quiso hacer un milagro porque lo pudo hacer. Vaya a Marcos capítulo 6, por favor. Marcos. Devuélvase un libro de Lucas y vaya a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y concluyamos usando este texto y haciendo algunas aplicaciones. Es el mismo texto, pero desde otro punto de vista para que podamos entender por qué el Señor Jesús, lo que esperaban de él no se cumplió. Mira lo que dice Marcos 6:2. Y llegando el día de ¿qué? De reposo. Oiga, aquí importante. El mismo Señor Jesús nos da el ejemplo de que el día del Señor es el día del Señor. Esto te aliente a ti a congregarte más. Esto te aliente a ti a que un domingo es el día en que tú vienes a buscar de Dios, a aprender de la palabra de Dios. Es el cuarto mandamiento. Y llegando al día de reposo, dice, comenzó ¿a qué? A enseñar. ¿A qué venimos a la congregación? ¿A hacer qué? Enseñados. Y oyéndole, dice, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Mire que Marcos nos dice que los oyentes en esa sinagoga estaban admirados por lo que dice, ¿de dónde tiene estas cosas? Y qué sabiduría es la que le es dada, y estos milagros que por sus manos son ¿qué? Es decir, que el Señor Jesús no solamente hacía milagros, sino que también enseñaba, y ellos estaban admirados por eso. Pero mire lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el hijo del carpintero?
hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Notan que por un lado ellos están admirados con lo que Él enseña, están admirados con lo que Él hace, sus milagros, pero por otro lado dicen, oiga, ¿aquí no están sus hermanas? ¿Este no es el hijo de José? Y eso les llena de incredulidad. Y mire lo que dice, y se escandalizaban de Él. Marcos 6:4, ¿qué dice? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y el verso 5 es lo que quiero llamar la atención, y el verso 6. Y no pudo hacer allí que, subraya esto, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de qué. El Señor Jesús dijo, oiga, acá en mi tierra, increíble. Estaba asombrado porque estaban como incrédulos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Una vez más, tú que has venido hoy a esta congregación, ¿qué estás esperando del Señor Jesús? ¿Qué esperas tú de Él? ¿Que te haga un milagro? ¿O crees que Él es el Mesías prometido? Aquel que te puede liberar de la esclavitud de una vez y para siempre. ¿Es el Señor Jesús el Mesías para ti? ¿Cómo lo vas a recibir? Y sabes una cosa, a lo mejor tú dices, pero es que yo no estoy viendo a Jesús, yo estoy viendo a un hombre que predica y conozco a ese hombre y sé quién es su familia. Pues sabes una cosa, Él está por su espíritu aquí. Y Él habla por medio de su palabra. ¿Le vas a creer a Él? Y si tú le crees, no seas incrédulo. Si sabes, no seas incrédulo. Ven a Cristo. ¿Estás dudando de lo que Él puede hacer? Puede liberarte. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en medio de ustedes. ¿Y cuál es la escritura? He venido para liberar. He venido para dar buenas nuevas a aquellos que son pobres. Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. ¿Tienes alguna necesidad? Ven a Cristo y Él es el que puede obrar para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lucas nos deja claro que en aquel tiempo el Señor Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. ¿Por qué no le dices en esta hora, Señor, no permitas que yo sea incrédulo o incrédula? No permitas que yo me acerque a ti de manera religiosa, que yo pueda entender que tú eres el Mesías prometido. Aquellos que los profetas dijeron se cumplió en ti, se siguen cumpliendo y se van a cumplir. Ayúdame a poder ser libre emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Quiero ser libre para la gloria de tu nombre. Y permite que yo pueda vivir para ti. No colocando mi razonamiento, sino apelando a lo que las escrituras dicen de ti y a lo que tú hiciste para pagar mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por sanarme, gracias por perdonarme. Tuya sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.